Hola, bienvenidos sean todos a este nuevo episodio del podcast de Un Curso de Milagros. Soy yo, Pato Besada, y en esta oportunidad me pareció sumamente enriquecedor para todos compartir con ustedes el capítulo que estoy estudiando, siguiéndolo a Ken en su impresionante conjunto de volúmenes que hacen al viaje a través del texto de Un Curso de Milagros. Seguramente ustedes conocen el viajecito a través del libro de ejercicios, ya disponible en castellano a través del grano de mostaza. Em, este conjunto de volúmenes en particular em, tuvo su origen en en los seminarios, 32 en total, que Ken celebró en la fundación. Y bueno, fueron transcriptos, editados, fueron enriquecidos con algunas ideas, que bueno, otra vez son producto del trabajo de Ken ahí en un seminario y demás. Pero por ahí la diferencia fundamental que tiene este conjunto de volúmenes con respecto al viajecito a través del libro de ejercicios, el manual para el maestro y el libro de infinito valor que es el prefacio, que dice, eh, eh, estos libros no son un análisis línea por línea del texto. A diferencia, otra vez, si ustedes los han leído, saben que tenemos esta interpretación, esta correcta manera de comprender todo el universo que hace a un curso de milagros. Y este es distinto porque el material de cada uno de los 31 capítulos del texto están arreglados, dispuestos de manera sinfónica por tema. Y quien selecciona algunos pasajes de cada uno de estos capítulos para ilustrar este tema central que se está desarrollando. Eh, y bueno, les decía que lo enriqueció porque, bueno, por una cuestión de tiempo y demás, a lo mejor no podía incluir todas las citas y demás. Esto es opinión misma de Ken. Entonces, este conjunto de volúmenes, que si yo mal no me acuerdo, son cuatro, es un retrato sinfónico del sistema de pensamiento de un curso de estudiantes. Eh, y lo magnífico que tiene es que yo siento cómo me conduce a través del texto, de la misma forma, y esto es textual de Ken, como si alguien nos estuviera guiando para aprender a escuchar una gran obra musical. Eh, Se presenta el tema y a continuación vemos todo el desarrollo de ese tema y la relación que este tema tiene con grandes otros hitos que hacen a esta obra sinfónica. Entonces, Ken dice que este es un libro, es una sinfonía acerca de una sinfonía, y eso me parece espectacular. Y los lectores somos conducidos no de manera lineal en esta jornada a través del curso. Entonces, bueno, eh, desde lo personal debo comentar que yo he encontrado una riqueza infinita en recorrer el texto desde este abordaje. He encontrado un espectro muchísimo más rico, más claro de lo que yo por mis medios, más allá de que cada vez que lo leo de la mano del Tata, pero bueno, es, eh, es un panorama de sabiduría, de amor, diría. Eh, He descubierto que leyendo el curso
me siento amada, que eso convengamos que es de por sí un milagro. Así que me pareció otra vez enriquecedor para mí, que lo vuelvo a visitar y compartirlo con ustedes. Eh, Les decía que estoy en el capítulo 21, hace un par de años ya que estoy leyendo esto, porque no es una lectura que uno pueda hacerla así, ay, leo, leo. Al contrario, he descubierto unas ideas profundísimas que tiene el curso que yo claramente pasaba por alto. Y el capítulo 21 es realmente hermoso. Y porque no tan solo, bueno, el título es Razón y Percepción, ¿no? Y tiene un conjunto de secciones que en mi humildísimo entender eh, grafican eh, el- una versión reducida de el mismísimo caminito que nosotros hacemos con el curso. Eh, el capítulo 21 tiene una introducción, al igual que los capítulos precedentes, que son 2 párrafos, nada más es una introducción muy corta, pero bueno, la primera línea seguramente todos la recuerdan, que es: la proyección da lugar a la percepción. El mundo que ves se compone de aquello con lo que tú lo dotaste, nada más, pero si bien no es nada más, tampoco es menos. Por lo tanto, es importante para ti. Y esta, que es mi línea favorita, es el testimonio de tu estado mental. Comillas, comillas, comillas. La imagen externa de una condición interna. Eh, en mi práctica, encontrar esta cita y practicar esta cita fundamentalmente le ha dado un giro a toda mi práctica cotidiana con el curso. La, mm, Voy a hacer un mini repaso de las secciones que hacen a este capítulo. La primera, que hasta el día de hoy no he podido leerla, creo que nunca voy a poder leerla sin verme envuelta en una emoción, en un estado de sensibilidad enorme, que es la sección La canción olvidada. Es, las notas no son nada. Eh, la sección siguiente es Somos responsables de lo que veo. Eh, Cuando comienza diciendo que es muy poquito lo que se nos pide para que aprendamos este curso. Y es lo mismo que se necesita para que nuestras relaciones, bueno, se transformen. La sección siguiente, Fe, creencia y visión, que es una sección que arranca hablando de las relaciones especiales y cuál es el propósito a la que sirven, que claramente la meta es el pecado, porque es este regateo, estos tratos que hacemos con la realidad, en las que uno hace el enorme esfuerzo de adaptarse. Y no nos olvidemos que en términos del curso, el pecado es el mecanismo de ajuste que elegimos para adaptarnos al mundo. Esa es una idea enorme. La sección siguiente, que creo que es la 4 o la 5, es el corazón, yo diría, de este capítulo, porque es el miedo a mirar adentro. El miedo a mirar adentro. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Qué es lo que nos pasa en esto? La función de la razón es la sección siguiente, y acá hacemos una enorme distinción, ¿m?, en cuanto a qué es razón en términos del curso, y cuál es la función que cumple en nuestra vida cotidiana, para desembocar en la sección que es la razón en contraposición de la locura. ¿Sí? Particularmente
son dos palabras que encuentran una definición totalmente distinta al canon del mundo. ¿Sí? Desde este lugar, la locura es la insanía inherente al sistema de pensamiento del ego, mientras la razón es sinónimo de pensamiento de mentalidad recta. De hecho, en varias partes del capítulo, en vez de hablar del Espíritu Santo, el curso dice, la voz de la razón te dirá que esto no tiene por qué ser así, por ejemplo. Hablar de la voz de la razón no es la razón en términos que nosotros por ahí conocemos desde el mundo. No, la voz de la razón es un sinónimo de la voz del Espíritu Santo. Entonces, bueno, ver este tema de la razón en contraposición a la locura y una sección enorme que nos, nos define en nuestro abordaje práctico, que es la última pregunta que queda por contestar. Y las preguntas son, seguramente todos las recuerdan, pero bueno, bien vale tenerlas presentes en esta charlita. El curso me invita a contestarlas desde una honestidad que por ahí al principio no todos tenemos, pero es en preguntarnos si queremos un mundo en el que yo gobierno o un mundo en que me gobierna a mí, un mundo en el que soy poderoso o prefiero un mundo en el que soy impotente. Si quiero un mundo donde no tengo enemigos, un mundo donde no puedo cometer ningún tipo de pecado. Y esto conduce a la anteúltima pregunta, si en verdad quiero ver la verdad, porque la negué. Quiero ver aquello que la verdad ha negado, que yo he decidido ocultar, ¿ok? Y después me pregunta, ¿es esto todo lo que querés ver? ¿Es esto lo que deseas? Y se supone que uno en este momento no tiene que andar diciendo lo que hay que decir para quedar bien, ¿no? Ya sabemos que Dios no tiene un ego, no tenemos que andar adulándolo. Lo que tenemos que hacer es aprender a ser absolutamente honestos con las decisiones que estamos tomando, porque si no, de lo contrario, nunca vamos a poder tomar una decisión verdaderamente significativa. Y el tema es que este conjunto de preguntas son todas iguales. ¿Por qué? Porque todas me invitan a intercambiar el mundo que yo he elegido hacer real en mi experiencia por un mundo donde rige otro paradigma, uno donde el pecado rige y otro donde la santidad rige, uno donde la negación de la verdad rige y otro donde rige la negación de la negación de la verdad, sería en términos del curso. Entonces, tengo que aprender a plantearme estas preguntas eh, de manera absolutamente natural en mi vida cotidiana, perdón. Tengo que plantearlas con la frecuencia suficiente como para poder reconocer de la mano de quién estoy recorriendo esta experiencia. Entonces, dicho esto, eh, el primer tema que Ken plantea eh, como fundamental de este capítulo da cuenta de el miedo a la expiación que el ego tiene. El tema es que, habiendo llegado a esta altura más o menos de nuestro trabajo con el texto, la mayoría de los capítulos fueron describiendo, algunos de manera a lo mejor muy incipiente y otros con una profundidad quirúrgica, cuál es la estrategia del ego para mantenerse vigente en nosotros. ¿Por qué se toma este trabajo? El curso es simple, porque si primero no entendemos qué es
lo que necesita ser corregido, nunca vamos a poder invitar de manera significativa a la corrección, encargo a manos del Espíritu Santo. Entonces, esta sección del miedo a mirar en nuestro interior comienza diciendo que yo tengo miedo de mirar en mi interior y ver el pecado que yo pienso que está ahí. A ver, eh, claramente el ego tiene miedo a que cada uno de nosotros ejerzamos el poder de nuestra mente de elegir en contra de él y a favor, claramente, del Espíritu Santo. Entonces, recién habíamos hablado de una estrategia del ego y es simple porque para garantizarse que este cambio de mentalidad no ocurra, hay un plan que se ejecuta en nosotros, un plan simbólico, ¿ok? Que es el de mantenernos, que yo utilizo la expresión desmentados, ¿sí? Porque ya sé que no existe esa palabra y demás. ¿Por qué? Porque si yo no sé, si no me percato de que tengo una mente, ¿cómo voy a hacer para cambiar de mentalidad? Es imposible. Si yo no reconozco que tengo una mente, cambiar de mentalidad es imposible. Entonces el ego me convence de que yo no tengo una mente con la cual puedo cambiar de opinión. Entonces, en este estado de desmentalidad, yo existo dentro de un cuerpo. Y el ego, para llegar a este punto, me ha convencido de que yo estoy mejor adentro de un cuerpo que estar adentro de la mente. Entonces, hasta que no nos ponemos en contacto con las verdades del curso, eh, el miedo a Dios es un miedo externo. Hay un Dios que está ahí afuera y de alguna manera nos convencemos, nos autoconvencemos de que si nos quedamos cerca de Dios, o en Dios sería la expresión, su enojo para con nosotros pecadores va a ser terrible, un Dios que reclama venganza, castigo y venganza. Entonces, lo mejor es escaparnos hacia un aparente afuera, que es este temor, es la motivación que nos hace escaparnos de nuestro interior y terminar adentro de un cuerpo en un mundo. Y no miramos en nuestro interior, porque siguiendo esta estrategia del ego, claramente lo que vamos a encontrar en nuestro interior es el pecado. Y si hay pecado, va a haber culpa. Entonces, es inevitable tenerle miedo a ese castigo fatal, a ese castigo último que merecemos en manos de Dios, sino toda la estrategia ya planteada en el capítulo 1, cuando hablamos del juicio final, no tendría este sentido. Entonces, es evidente en esta estrategia tenerle miedo al castigo final en manos de Dios. Entonces, eh, la fe nuestra está puesta en el pecado. Y el tema es que la fe que tenemos en la existencia del pecado en nuestro interior es el corazón del sistema de pensamiento del ego. Si la mente no creyera en el pecado, el ego automáticamente se desvanecería. ¿Por qué? Porque el ego no tiene, como idea, no tiene ningún poder, ninguna existencia en sí mismo. Entonces, el ego no tiene, como sistema de pensamiento, ¿no? No le tiene miedo al pecado, pero sí me enseña que yo, como individuo autónomo y separado, debo tenerle miedo.
Y por lo tanto, el mecanismo que todos aprendemos de manera instantánea es que tenemos que proyectar, acá aparece el fenómeno de la protección, de la proyección, perdón, ese pensamiento anclado en la culpa, una proyección que va destinada hacia otros cuerpos que están en ese afuera. Y esto hace que el pecado se convierta en el aliado por excelencia del ego, porque nuestra creencia en el pecado establece que la separación como real. ¿Qué otra cosa establece? Mi identidad individual, mi identidad autónoma, distinta, separada, diferente. Entonces, el paso último en esta estrategia del ego, que la adora, obviamente, es hacer el pecado real, pero no en mí, en el otro, que es la consumación del plan este de desmentalidad que tiene el ego. ¿Por qué? Porque se preserva a sí mismo a expensas de la otredad. Y esta es una idea que seguramente ya hemos visitado. Entonces, mientras el ego nos dice que el pecado está en nuestra mente y tenemos miedo, la culpa inevitable, el castigo inevitable, parece ser de una verdad, obviamente aparente, pero verdad al fin. Entonces, nuestro miedo real, como dice el curso en capítulo 13, si mal no me acuerdo, nuestro miedo real no es el pecado. Nuestro miedo real no es a la crucifixión, sino a la redención. Entonces, si yo acepto la expiación, si yo, para mí misma, si yo acepto el amor de Dios, este ser separado, individual, autónomo, desaparece. De hecho, el significado último de lo que es el perdón radica en reconocer que la forma, el mecanismo que el ego ha utilizado para mentirnos, su sistema de pensamiento, de separación y especialismo, consiste en una sola mentira que se construye sobre otra, que se construye sobre otra, un círculo que comienza hablando de separación, que alimenta la separación, que se refuerza en, la, en el especialismo y en esta putísima trinidad de pecado, culpa y miedo. Entonces, eh, nuestro miedo es que si volvemos a nuestro interior, a nuestra mente, no al interior del cuerpo, como Dios está enojado, nos va a destruir y todos estos pensamientos horribles que hemos dado por buenos. Y si los ponemos en duda, fijémonos cuáles son nuestras actitudes, cuáles son las decisiones que vamos tomando, las cosas que vamos pensando y haciendo, y si las miramos con honestidad, nos vamos a dar cuenta que esto es así. Entonces, eh, observar eh, esta estrategia que rige en nosotros, plenamente en nosotros, al elegir manifestar el sistema de pensamiento de la separación, implica que reconozcamos cuál esencial es reconocer esta dinámica, esta estrategia de desmentalidad, de que no puedo cambiar de mentalidad, de que sí soy víctima de condiciones externas, eh,
Y al no entenderlo, va a seguir siendo un misterio. ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué el mundo es como es? Eh, y claramente por qué este cuerpo que ocupo este, pasa de manera inevitable por un proceso de destrucción y muerte. Eh, si queremos encontrar una respuesta rápida, que para cada uno de nosotros se manifestará de distintas formas, pero sí con el mismo contenido, toda esta locura está motivada por esta necesidad que tiene la mentalidad recta de sostener la realidad del pecado. Y la realidad del pecado no es nada más que un pensamiento de odio. Y esto es lo que yo creo, dice una de las oraciones de esta sección. Y como creo en esto, ¿qué hago? No miro en mi interior. Y acá la explicación de Ken es esencial, diría yo. Y no, ¿por qué no miro? Porque el ego fabricó este cuerpo que utilizamos, como está cerca, con un aparato sensorial eh, diseñado solo para mirar afuera, que es una condición, esta externalidad es la condición de la mentalidad errónea. Para nosotros, la externalidad es real y le damos la bienvenida. Entonces, ¿cómo voy a ver en verdad qué es lo que está ahí afuera cuando este mecanismo para la visión, entre comillas, eh, está pensado para que yo no pueda ver, no puedo ver la verdad? Puedo ver ilusiones, puedo ver fantasías, puedo ver la condición externa, que es mi condición interna, que siempre es la de la mente, pero puedo ver eso, pero no puedo recordar que tengo una mente. Entonces, eh, detrás de este miedo a mirar en nuestro interior y de encontrarnos con el pecado, el curso dice que hay otro miedo, pero es un miedo distinto, porque es el miedo que hace temblar al ego. Y nos pregunta, ¿qué tal si mirás en tu interior y resulta ser que no hay ningún pecado? Esta pregunta, temible pregunta, es una que el ego jamás se animaría a formular. Y yo diría que esto es uno de los puntos pivotales de un curso de milagros, porque representa el corazón del sistema de pensamiento del ego. ¿Qué tal si miro en mi interior y no hay pecado? El pecado como herramienta en manos del ego hace que yo elija abandonar la mente. Me convierto en esta cosa desmentalizada y nunca vuelva a ejercer el poder de elegir en contra del ego. Entonces, el miedo que tiene el ego es que en algún momento, cosa que todos sabremos de hacer, miraremos en nuestro interior. ¿Y qué reconocemos? La naturaleza ilusoria del pecado. Vemos la separación como un pensamiento ilusorio también, es lo que es. Y con todo este constructo físico, que es este escenario donde representamos la obra del pecado. ¿Existe el escenario? No. El curso lo llama alucinación. Entonces, también vamos a reconocer, si miramos en nuestro interior y no vemos ningún pecado, que en nuestra mente lo único que existe es la expiación, el recuerdo de Dios, de ese Dios
al que jamás traicionamos, al que jamás abandonamos. Por eso, por esta simpleza, diría, es algo que todos conocemos del curso. Pero el tema es que el ego se garantiza de que nunca me percate de esta realidad, del poder que tengo de elegir. Por eso me mantiene ocupada, y con un mundo, ya sea literalmente o figurativamente, vivo en este mundo, encuentro placer o encuentro enojo, algunos vienen y me lastiman, otros vienen y no. Es todo un enorme aparato de distracción. El tema es que la futilidad de este plan del ego para ayudarnos a mantenernos desmentados, lo vemos con una claridad prístina al recorrer este capítulo en particular, porque otra vez lo presenta de manera simple y clara. Entonces, manteniéndonos en este estado donde resulta ser que no tenemos una mente con la cual decidir, es la motivación de sostener este mundo de mente así como todos lo experimentamos. Y claramente esto significa que insistimos en decir que nosotros sabemos mejor cómo desenvolvernos acá. Sabemos mejor que Jesús y que el curso que nos ha extendido para salir de esta locura. Eh, por eso lo modificamos, lo alteramos, lo reducimos, lo ampliamos, lo completamos. Le ponemos un montón de cosas porque esto es lo que queremos hacer en manos del ego. ¿Por qué? Porque queremos estar acá, en este mundo físico. A todos nos cuesta eh, un rato aceptar que no hay esperanza de que algo funcione en este mundo. Todos creemos que de alguna manera, en algún lugar, en algún momento, algo acá va a funcionar y va a funcionar bien. Eh, y lo creemos, porque esa creencia tiene un propósito, que fue una idea que planteamos al principio. Y el propósito de esta idea descaminada, errónea, es la de impedir que alcancemos aquello que nos puede sanar. O sea, el milagro. ¿Por qué? Porque el milagro es aquello que nos conduce al único lugar donde podemos tomar una decisión significativa. El milagro nos conduce de regreso a nuestra mente. Y este es el enorme miedo que el ego tiene a que ejerzamos nuestro poder de decisión. Seguimos seguramente en el próximo encuentro explorando un poquito más de este capítulo. Todas mis bendiciones. Hasta pronto.